veces, hermanos, distinguir los peligros que se dan dentro de la iglesia. Ya Jesús lo habló o los advirtió allí en el libro de Mateo, capítulo número 7, versículo número 15. Dijo Jesús lo siguiente: guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto lo dijo en el capítulo número 7, versículo número 15. Pero también lo vemos allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, que Jesús hace también esta afirmación acerca de los falsos maestros que vendrán. Dice, harán señales y prodigios de tal manera que engañarán a muchos. Es decir, entonces, hermanos, que en definitiva sabemos, aquí no lo dice, pero sabemos que detrás de esto está Satanás. Porque sabemos que Satanás, allí como lo dice en segunda de Pedro, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Es decir, entonces, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte acerca de los peligros de la vida cristiana, ¿verdad? Es decir, que aquí en la palabra de Dios habla el apóstol Pedro, dice así, pero hubo también los falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es decir, que el apóstol Pedro está hablando del pasado, pero también está hablando a la vez del futuro. Es decir, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al antiguo Israel. Es decir, que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Es decir, basta con recordar o ir al Antiguo Testamento y recordar la historia de los profetas de Baal, por ejemplo. Pero dice también aquí el apóstol Pedro que habrá en el futuro falsos maestros, es decir, falsos maestros, es decir, que serán inspirados no por el Espíritu Santo de Dios, sino que hablarán inspirados por el espíritu de este mundo o el espíritu de Satanás. Dice al final, es decir, dice al final del capítulo número 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero, al comienzo del capítulo número 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y sigue diciendo así, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjense lo que dice. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, que miren lo que dice aquí la palabra de Dios, que habrá herejías destructoras. Es decir, ¿qué está hablando? Es decir, que está hablando de la iglesia aquí. Falsos maestros se levantarán en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en este tiempo. ¿Y qué son las herejías, hermanos? Debemos de, distinguir o definir lo que son las herejías. Las herejías, hermanos, aquí Pedro lo dice, o lo deja ver, dice que es lo que no coincide con la palabra de Dios. Es decir, entonces, las herejías, hermanos, son aquellas enseñanzas que la darán algunos falsos maestros que no coincide con la palabra de Dios. Es decir, no coincide con la palabra de Dios. Pero hay algo importante que nosotros debemos de notar también, que las herejías no contradicen la palabra de Dios. Las herejías no contradicen, sino que fíjense lo peligrosas que son las herejías que se dan dentro de la iglesia. Desfiguran la palabra de Dios. Por eso que es tan difícil reconocer una herejía, es decir, una enseñanza mentirosa de la enseñanza verdadera de Dios. Es muy difícil. Ahora bien, viendo esto, hermanos, debemos de,
de digamos, no pensar lo siguiente, ¿no? No pensar que todos aquellos que nos contradicen o que no piensan igual que nosotros son herejes. Es decir, es muy importante tener presente eso. Entonces, ¿qué son las herejías? Las herejías o las falsas enseñanzas que se introducirán en iglesia son ¿qué? Son aquellas enseñanzas que contradicen las verdades de Dios. Contradicen las verdades de Dios. Y nosotros podemos mencionar, y yo les quiero mencionar en esta mañana, hermanos, algunas doctrinas básicas de la palabra de Dios o enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Por ejemplo, para distinguir lo que es la herejía o lo que es la enseñanza falsa, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos como enseñanzas básicas de la Biblia la doctrina de la Trinidad. ¿Qué establece la doctrina de la Trinidad? Establece lo siguiente, o enseña la Biblia lo siguiente: un Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra doctrina básica de la Biblia encontramos el nacimiento virginal de Cristo. Es decir, que el nacimiento de Cristo, enseña la palabra de Dios, que fue por obra del Espíritu Santo de Dios. La muerte redentora de Cristo, su resurrección y su segunda venida. Otra enseñanza básica, otro principio básico de la palabra de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. No es por las cosas que hagamos. En cuarto lugar encontramos, yo les voy a mencionar algunas, la resurrección física de todos los creyentes, entendiendo como creyente aquellos que han nacido de nuevo. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios ha transformado sus vidas. En sexto lugar, podemos mencionar aquí, en esta hora, la realidad del cielo. En séptimo lugar, la condena eterna para quienes rechazan a Cristo en esta vida. Es decir, que, ¿qué estamos hablando? ¿O qué les estuve mencionando? Enseñanzas o principios básicos o verdades básicas que enseña la Biblia. Pues los herejes, hermanos, aquellos que enseñan doctrinas falsas, van a tratar de ¿qué? No contradecir estos principios bíblicos, sino que van a tratar de desfigurarlos. Y fíjense, por eso que es tan importante y es tan difícil de, digamos, de advertir una herejía dentro de la iglesia. Hoy en día, hermanos, hoy en día encontramos muchas enseñanzas que se están dando dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de los púlpitos se están publicando muchas enseñanzas. Pero ¿saben una cosa? Que no están del todo de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, se ha desfigurado la palabra de Dios en muchos aspectos. Por ejemplo, por mencionar algunas cosas, hoy desde muchas iglesias o desde muchos púlpitos se habla de éxito, ¿verdad? El éxito. ¿Quién no quiere tener éxito en la vida? Todos queremos tener éxito en la vida, ¿verdad? Pero fíjense que el éxito en la vida cristiana no es el mismo éxito que muchos entienden tener en el mundo. Es decir, que el éxito en la vida cristiana, ¿saben qué es? Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Que los principios de Dios sean una realidad en nuestra vida, que nuestro camino en la vida esté conforme a los caminos de Dios. Pero muchos limitan el éxito o enseñan el éxito, hermanos, ¿saben cómo? ¿De qué manera? Se limita a las cosas materiales. Muchos hablan de éxito, ¿no? Pero éxito si tenemos cosas materiales. Hoy también, hermanos, se habla mucho de prosperidad. Vemos que muchas enseñanzas se hablan acerca de la prosperidad, ¿verdad? La Biblia, Dios quiere que prosperemos. A través de la palabra de Dios encontramos, fíjense, pasajes como este, por ejemplo, que está en la tercera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjense que dice en todas las cosas. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Pero dice además, fíjense lo que dice:
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, entonces, que aquí, en base a este pasaje bíblico, estamos hablando de una prosperidad integral. Es decir, fíjense, en todas las cosas, bien, pero también menciona en salud, que prosperemos en salud, que tengamos salud. Así como prospera tu alma, es decir, así como nuestra alma crece en el conocimiento de Dios, es decir, cultivamos nuestros pensamientos, cultivamos nuestros sentimientos, es decir, cultivamos nuestras acciones, mejoramos en nuestras acciones, así como prospera tu alma. Pero también encontramos otros pasajes en la Biblia que habla de prosperidad, por mencionar algunos. Fíjense, también allí en el Salmo número 1 encontramos que dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que medita en la ley de día y de noche y que hace su delicia en la palabra de Dios. Y dice una cantidad de bendiciones allí, ¿no? Habla la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y sigue diciendo, sino que en la ley, miren lo que dice, ¿no? Que es dichoso o bienaventurado, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Y sigue diciendo allí el pasaje bíblico. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Fíjense. Es decir, entonces, allí también la palabra de Dios habla de prosperidad. Es decir, todo lo que hace ese hombre prosperará. Pero fíjense que ahí podemos observar en la palabra de Dios que hay una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición del hombre que prospera en todo lo que hace? ¿Qué dice? Que la ley de Dios es su delicia y medita de día y de noche. Es decir, entonces, hermanos, que es evidente que ese hombre o esa mujer o esa persona, es decir que tiene, digamos, el Espíritu de Dios en su interior. Es decir, que el Espíritu de Dios en su vida lo va a llevar a agradar a Dios en todas las cosas. Es decir, que su prosperidad no va a ser meramente terrenal o material, sino que va a prosperar en todas las cosas porque Dios está en su vida. Dice, bienaventurado o dichosa esa persona que va a prosperar en todas las cosas. Va a prosperar en su familia, va a prosperar en lo material, va a prosperar en salud, va a prosperar en su alma. Es decir, su alma va a crecer en el conocimiento de Dios, su vida, su personalidad va a cambiar, es evidente. Es decir que la prosperidad es algo que Dios quiere para nosotros, es muy importante, así como el éxito Dios quiere para nosotros. Pero hay una condición, es decir, hacer la voluntad de Dios. Hay otro pasaje allí en Mateo, que lo hemos dicho muchas veces, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dice en esta versión, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir que, ¿cuál es la condición para ser prosperados entonces, hermanos? ¿Cuál es? Buscar el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios y su voluntad. Pero saben, se está enseñando solamente una prosperidad material. Eso es lo que se está enseñando de muchos púlpitos. Es decir que la verdad no está en contra de la palabra de Dios, fíjense, porque Dios quiere que prosperemos, pero sí se ha desfigurado la verdad de Dios, se ha limitado la verdad de Dios. Así como se habla de éxito, así como se habla de prosperidad, también hoy en día se habla de sueños. Y qué lindo que son los sueños, ¿verdad? Que se cumplan nuestros sueños. Pero yo he escuchado algo, hermanos, que se dice que se limitan solamente que se cumplan
aquellos sueños terrenales que tenemos. Pero yo no he escuchado a algunos que digan, tengo el sueño de ser, digamos, santo, tengo el sueño de conocer más a Dios, o tengo el sueño de consagrarme más a Dios, o tengo el sueño de ser un instrumento más poderoso en las manos de Dios. Solamente he escuchado, tengo sueños de alcanzar esta meta, tengo sueños de alcanzar esto otro. Es decir, entonces, nos encontramos en un tiempo, hermanos, en los cuales se ha desfigurado la palabra de Dios. Se ha desfigurado la palabra de Dios. Allí encontramos en la palabra de Dios lo que nos dice que dice allí que habrán falsos maestros, herejías destructoras. Es decir, que van a destruir, hermanos. Es decir, esas enseñanzas se van a meter en la iglesia, se van a meter en el cuerpo de Cristo y van a querer destruir. Es decir, van a querer dividir, van a querer, en definitiva, que las personas se aparten de los caminos de Dios. Es decir, no van a edificar, como en otras partes vemos que la palabra de Dios dice que nos edifiquemos unos a los otros, sino que estas enseñanzas van a tratar de generar descontento en las personas. Las herejías apuntan, hermanos, a generar confusión. Confusión, hermanos. Es decir, hace poco escuché una persona que decía, al fin encontré una iglesia de milagros. Es decir, que las personas van a buscar las añadiduras. Pero la Biblia, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas, y Dios va a proveer aquellas cosas que necesitemos, las añadiduras. Es decir, que se ha desfigurado en estos días la palabra de Dios. Y las herejías buscan justamente eso, hermanos, generar descontentos en las personas. Generar descontento, es decir, destruir la fe en las personas, la confusión. Miren ustedes que una de las características que vamos a encontrar en esas falsas enseñanzas, que dice así, y aún negarán al Señor que los rescató, dice allí, ¿no? En 2 de Pedro capítulo número 1. Aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, entonces, ¿de dónde los rescató? El Señor nos rescató ¿de dónde? Del pecado, ¿verdad? Es decir, de una vana manera de vivir, dice la palabra de Dios. Nos rescató de las tinieblas a la luz, para que anunciemos sus virtudes. Es decir, nos rescató de condenación, pero muchos van a negar al Señor que los rescató. Ahora bien, fíjense que no podemos ocultar que Jesús estuvo aquí en esta tierra hace 2000 años, ¿verdad? El hecho que estuvo aquí. Pero sí van a limitar las enseñanzas de Jesús. A eso apunta las enseñanzas herejes, a limitar la autoridad de Jesús o a limitar a Jesús. Por ejemplo, encontramos en estos días filosofías o personas que dicen lo siguiente, que Jesús fue solo un gran maestro o un gran ejemplo para la humanidad. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Jesús solamente fue un gran ejemplo para la humanidad. Es decir, ¿qué vemos aquí? Se está limitando a Jesús, se está limitando la autoridad de Jesús, se está limitando lo que realmente era Jesús. En segundo lugar, también podemos ver otras frases, hermanos, que limitan a Jesús, que son herejías, ¿no? Que vienen para confundir y que vienen para destruir la fe de la iglesia de Dios, ¿no? Dice, por ejemplo, que sostienen que creer en Jesús no es suficiente para ser salvo, algunas filosofías, ¿no? Sino que hay que apelar a otros caminos o a otros personajes o a otras enseñanzas, es decir, se limita a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos hoy en día que hay que recurrir, por ejemplo, muchos hablan a María, ¿no? Que María es la intermediaria o es la intercesora entre Dios y los hombres. Y así podemos mencionar otras enseñanzas herejes o falsas que se dan en estos días. ¿Para qué? Para confundir. También debemos decir que se producen falsas enseñanzas en cuanto al contenido de la Biblia. Muchos dicen en esta época
que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando dicen que contienen y no dicen que es la palabra de Dios, están dando lugar a qué? A que las personas piensen que hay ciertas partes de la Biblia que no son de Dios. Es decir, entonces, que introducen la duda. Es decir, destruyen la fe en las personas, confunden a las personas. Esas son las enseñanzas falsas que entran muy sutilmente en el corazón de las personas, producen el descontento, es decir, quitan el gozo, la confianza en Dios, y todo esto se siembra en la mente y en el corazón de las personas. Esto no es nuevo, ¿verdad? Nosotros lo vemos en el libro de Génesis, allí al comienzo de la Biblia, donde Satanás también sembró la duda en el corazón de Eva, ¿verdad? Y desacreditando las verdades de Dios. Es decir, entonces, hermanos, que las herejías son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque destruyen al pueblo de Dios. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es muy importante, ¿no? Entonces tener presente esto, ¿no? Es muy importante tener presente las verdades de Dios, leer la palabra de Dios. Por ejemplo, encontramos unos pasajes bíblicos allí en 1 Timoteo capítulo número 4, versículo número 1 y 2, que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios dice claramente, que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos en los cuales vivimos, algunos apostatarán de la fe. Es decir, dejarán la fe en Dios, ¿verdad? La confianza en Dios. Escuchando, miren lo que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y miren lo que dice acá, prohibirán casarse. Es decir, que va a llegar el día en que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad de Dios. Es decir, que miren lo que dice aquí, ¿no? Que va a llegar el momento en que muchos maestros enseñarán que no se podrán casar, es decir, prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos. ¿Alimentos de qué? Alimentos que Dios creó para que con acción de gracias nosotros nos alimentemos. Es decir, que podemos, en estos tiempos en los cuales vivimos, podemos ver, ¿no?, algunas enseñanzas por ahí, ¿no?, que no hay que comer esto, no hay que comer lo otro, porque esto es contra Dios, porque esto es inmundo, en fin, una cantidad de cosas, ¿verdad? Trayendo confusión a los creyentes. Pero Dios creó, dice acá, que con acción de gracias, los creyentes debemos de participar. Otro pasaje que dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 8, versículo 8 y 9. Dice así: mirad, dice la palabra de Dios, que nadie os engañe. Sabemos que Satanás anda detrás de todo esto, ¿no? El engañador. Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en Él habita, en Cristo, corporalmente, toda la plenitud de la divinidad. Es decir, que Jesús es Dios. Entonces, las herejías tratan de ¿qué? Y sabemos que Satanás está detrás de todo esto, ¿verdad? Tratan de limitar a Dios. Tratan de confundir a las personas. ¿Para qué? Para que se aparten de los caminos de Dios, para que se confundan, para destruir su fe y se llenen sus mentes de dudas. Es decir, que negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí destrucción repentina.
Destrucción repentina. Es decir, entonces, hermanos, que estos falsos maestros fabricarán un evangelio conforme a su medida. Fabricarán un evangelio, hermanos, que, digamos, aprobado por ellos y no aprobado por Dios. Dice en el versículo número 2, y muchos, miren lo que dice acá, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, que cuesta creer, hermanos. Entonces, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Y saben qué son disoluciones, hermanos? ¿Qué son? ¿Alguien sabe lo que quiere decir aquí la palabra de Dios? Es decir, disoluciones, quiere decir vicios. Es decir, estas personas serán unas personas viciosas, unas personas que aprobarán el libertinaje. Hay una frase que dice en la Biblia, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Es decir que ellos utilizarán la libertad que Dios nos da, ¿para qué? Para introducirse en el libertinaje. Es decir que, fíjense, disolución quiere decir vidas viciosas. Y a muchos, hermanos, a muchos les convendrá seguir esta clase de maestros o esta clase de líderes. ¿Por qué? Porque no prohibirán nada, ¿no? Es decir, dirán esta frase que se utiliza mucho en estos días, ¿no? No debemos sujetarnos a los tabúes. Es decir, que serán libertinos y muchos les convendrá seguir a esta clase de líderes, ¿verdad? Es decir, se va a erradicar, ¿saben qué? Se va a erradicar hablar de santidad. Muchos no hablan de santidad en estos días, ¿no? Tampoco muchos hablan de consagración. Tampoco hablan muchos de pecado, de arrepentimiento, de arrepentirnos del pecado. Vemos iglesias que hay miles de personas, pero no se habla, ¿saben?, de santidad. Sino, ¿saben lo que se habla? Se habla de que tenemos un Dios poderoso, se habla de éxito, se habla de prosperidad, que Dios nos va a prosperar y que Dios nos va a bendecir y porque somos hijos de Dios. Y hablan solo de eso. Y es cierto. Dios bendice a sus hijos, Dios bendice a su pueblo, Dios prospera a su pueblo, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo exitoso. Pero, hermanos, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. Primeramente buscar la santidad, primeramente buscar la consagración, primeramente buscar, arrepentirnos de aquellas cosas que atentan contra Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que las herejías entonces desfiguran la palabra de Dios, no contradicen la palabra de Dios, pero no dicen todo de la palabra de Dios. Utilizan ciertas partes de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañar a los escogidos de Dios. ¿Ustedes se acuerdan la tentación del desierto? ¿Se acuerdan? Allí encontramos a Jesús y encontramos a Satanás tentando a Jesús también. Jesús estaba en necesidad, tenía hambre, tenía sed, y estaba el tentador, y el tentador le dice, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Es decir, estaba seduciendo a Jesús con palabras seductoras. ¿Tratando de qué? Tratando de que Jesús utilizara su poder, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad real que tenía. Pero ¿en qué momento? Fuera de la voluntad de Dios. Y así vienen estas enseñanzas, y así son estas enseñanzas, y así son las enseñanzas de estos falsos maestros. Seducen a las personas a que anden fuera de la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de Dios, sino que suplan sus necesidades, es decir, que satisfagan sus necesidades materiales fuera de la voluntad de Dios. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, que no se habla de santidad, no se habla de consagración,
no se habla de arrepentimiento, es decir, que no, muchos seguirán sus disoluciones, es decir, seguirán sus conductas, seguirán sus conductas, serán hombres viciosos. Fíjense que hoy vivimos en tiempos difíciles. Hoy aprobaron la marihuana. Quizás en el futuro encontremos quienes digan, no, si la marihuana es medicinal, podemos tomar un té de marihuana o podemos fumar marihuana. Miren que Jesús, en la época de Jesús había mucho vino, así que el vino no es malo, y podemos encontrar a quienes se emborrachen justificando eso, es decir, desfigurando las verdades de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante entonces que digamos, que tengamos presente esto. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir acá? Por la conducta de estos hombres, por la conducta de estos herejes o por la conducta de estos maestros, muchos le faltarán el respeto a las cosas divinas. Muchos le faltarán el respeto a Dios. ¿O acaso nosotros no vemos chistes basados en la palabra de Dios? O chistes, lo vemos en las películas, en el cine, lo vemos en la televisión, lo vemos en muchos lados, que las personas hacen bromas o chistes basados en las verdades de Dios. Muchos blasfemarán por causa de estos herejes. Muchos se burlarán ¿de qué? Del puritanismo cristiano. Hay chistes en base a eso, hay chistes en base a la santidad, hay chistes en base a la, en base a al pecado, hay chistes, que ridiculizan el pecado, hay chistes que ridiculizan la santidad, ridiculizan la consagración, ridiculizan el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estas doctrinas, hermanos, satánicas inspiradas en el infierno, se han introducido en la iglesia. Lo dice aquí Pedro, se introducirán en la iglesia doctrinas destructoras, que destruirán, ¿qué? La fe de las personas. La fe de las personas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, serán personas muy hábiles al hablar. Serán muy buenos predicadores o quizás muy buenos maestros que seducen a las personas con sus palabras. Es decir, ¿y a quién? Fíjense que allí dice, por su avaricia harán mercadería de vosotros. Es decir, ¿mercadería de quién? Harán mercadería de los creyentes por la avaricia. Es decir, seducirán a los creyentes, aquellos que tengan, avidez por servir al Señor. Pero ellos, con su astucia, con sus palabras fingidas, por sus hábiles palabras, ¿qué harán? Es decir, harán mercadería, serán, por su ambición, es decir, utilizarán sus ministerios para enriquecerse. Su ministerio es fuente de ganancia, entonces. Su ministerio va a ser fuente de ganancia. Miren que podemos encontrar hombres santos de Dios que sean ricos, pero son santos de Dios, pero no utilizan su ministerio como fuente de ganancia. Vamos a encontrar también hombres santos de Dios que son pobres, que serán pobres, pero que no utilizarán su ministerio como fuente de ganancia. Pero vamos a encontrar también los otros, que son avaros o codiciosos y que harán mercadería ¿de quién? De la iglesia de Dios. Es decir, se van a enriquecer, enriquecer en base a su ministerio. Y miren que, por ejemplo, seducirán a las personas, con mensajes celestiales o nuevas revelaciones. Lo vemos hoy en día, ¿no? Mensajes celestiales. Y las personas, confiarán exageradamente en esos líderes. Entonces harán mercadería. Abusarán ¿de qué? De la fe de esas personas y van a destruir la fe. Destruyen la fe. ¿Por qué? Porque al poco tiempo esas personas se van a dar cuenta de eso y van a renegar de Dios. Van a renegar de Dios. Lo vemos hoy en día que muchos dicen, no voy a la iglesia porque se roban la plata de las personas. ¿No dice mucha gente eso? No voy a la iglesia por esto o no voy a la iglesia por otro. ¿Por qué? Es decir, entonces,
que estas doctrinas falsas, desfiguradas, que no contradicen la palabra de Dios, pero que en parte utilizan la palabra de Dios, inspiradas por el infierno, van a destruir la fe de las personas y van a introducir la fe, van a introducir la duda en la mente y en el corazón de muchos. Y dice la palabra de Dios aquí, dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Es decir, que Dios ya lo sabe esto. Dios ya lo sabía, ¿no? Que iban a venir falsos maestros y falsos profetas. Bueno, Jesús lo dijo, ¿verdad? Y su perdición no se duerme. Es decir, que Dios ya lo sabe, hermanos. Dios está presente en todas estas cosas. Y por ejemplo, y a continuación, tanto en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6 de segunda de Pedro, habla de que del juicio de Dios a aquellos que son desobedientes. Por ejemplo, dice, porque si Dios no perdonó, miren a quién, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, es decir, a los ángeles caídos está hablando acá, ¿verdad? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. También me menciona aquí a la humanidad en épocas de Noé. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, que habla allí de que Noé fue un pregonero de verdad, pregonero de justicia, pero no escucharon a Noé, no escucharon la verdad de Dios. El mundo en aquel entonces desobedeció a Dios. Es decir, entonces, que los ángeles en jerarquía somos superiores a nosotros, que a Noé, pregonero de justicia, en aquella época, digamos, cayó el juicio de Dios sobre los desobedientes, también va a caer sobre estos que hacen estas enseñanzas falsas, ¿verdad? Y que condenan a muchos y que apartan a muchos del camino de Dios. Si condenó por destrucción también a las ciudades de Sodoma y Gomorra, por inmoralidad, ¿no? Reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es decir, que nos está hablando ¿de qué? Del juicio de Dios, hermanos, sobre la desobediencia. Entonces, hermanos, para terminar, debemos de tener presente entonces que si existieron falsos maestros, también van a existir y existen falsas enseñanzas que desfiguran las enseñanzas de la verdad de Dios. Debemos de tener presente la verdad de Dios, debemos de leer la palabra de Dios, debemos meditar en la verdad de Dios, debemos de deleitarnos en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Y para terminar, hermanos, les quiero leer una historia que dice así. El título de esta historia dice Detectar toxinas. Está basada en Gálatas capítulo 1, versículo número 7, que dice así: hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice así esta historia. Las ciudades de San Francisco y Nueva York usan peces de agallas azules para verificar la presencia de toxinas en el suministro de agua, ya que este podría ser el blanco de un ataque terrorista. Colocan una pequeña cantidad de estos peces en un tanque en el fondo de algunas plantas potabilizadoras, porque son sensibles a los desequilibrios químicos del medio ambiente. Cuando hay una alteración en el agua, los peces reaccionan y contraatacan. Tal como estos peces de agallas azules, Pablo quería que los gálatas se cuidaran de cualquier alteración tóxica en el evangelio verdadero que se estaba predicando y que reaccionaran contra ello. La toxina se refería al falso principio de que Dios aceptaba a las personas y las consideraba justas en base a la obediencia a una serie de reglamentos, en especial la circuncisión y las leyes alimenticias. Fíjense. En resumen,
aparte de la fe en Jesús, era necesario obedecer la ley y estas normativas humanas. Esta falsa doctrina era una alteración tóxica de la verdad. Y a los Gálatas se le dijo que reaccionaran enérgicamente en contra de esto. Pablo dijo que cualquiera que predicara un evangelio que no se basara en la gracia por medio de la fe en Cristo sería anatema, es decir, maldito. Esto lo encontramos en Gálatas 1, 8 y 9. Estudiemos fielmente las Escrituras para poder detectar las toxinas de las enseñanzas falsas y proclamar la verdad de la maravillosa salvación que Dios da por medio de la fe en Jesús. Y la última frase que corona esta historia dice así: si conoces la verdad, puedes reconocer lo falso. Para reconocer lo falso, hermanos, entonces, la condición que es conocer las verdades de Dios. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, hermanos, para conocer, para perseverar en la verdad, y también, ¿saben para qué? Que es muy importante, para también enseñarle a otros que no se aparten de los caminos de la fe. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque hemos podido meditar en tus cosas, en tu palabra, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos sabiduría. Sabiduría que viene de ti, Señor. Sabiduría de lo alto. ¿Para qué, amado Señor? Para poder perseverar en tus verdades. Líbranos, Señor. Líbranos de aquellas enseñanzas que nos vienen a confundir. Líbranos de aquellas enseñanzas, Señor, que vienen para destruir nuestra fe y para sembrar dudas en nuestra mente y en nuestros corazones. Señor amado, danos sabiduría para que podamos ser instrumentos poderosos en tus manos, Padre amado, para apartar a otros del camino del error. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.